Que Dios le bendiga en esta hora. Le saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Continuamos con la serie que hemos denominado Espíritu Santo. Hoy el capítulo 9 de esta serie vamos a hablar un tema que es bastante disfuncional en la recepción y un tema de discusión, entre comillas, entre mucha gente de la iglesia, muchos hermanos, siervos que viven cuestionando o diciendo, argumentando de algún modo su pensamiento. Así que vamos a compartir esta palabra en el nombre de Jesucristo. Quiero que preste atención a esto, porque las introducciones de estas vivos, la mayoría de los que luego se conectan no lo ven, sino aquellos que después ven el video sí pueden ver todo completo, digamos, ¿no? Pero vamos a hablar, el tema de hoy es el Espíritu Santo y los apóstoles hoy. Un tema que es bastante controversial, donde la gente tiene su propio pensamiento, se ha hecho su propia teoría o teología con respecto a este tema, y cada uno cuestiona si hay o no hay, si existe o no existe, si es o no es. En mi pensamiento personal, debo acotar que yo no tengo dudas de esto, porque yo creo totalmente lo que dicen las Escrituras. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Significa que su palabra nunca dejará de ser. Entonces no hay una caducación, no ha caducado la palabra de Dios, no ha terminado, sino que por el contrario sigue viva hasta el fin de los tiempos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tocar este tema desde las Escrituras para que todos juntos podamos participar de esta revelación. Quiero que ustedes, cuando esté allí, me acompañen al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Allí vamos a tomar lectura de la palabra y dice la Biblia así: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Su nombre, dice que el Señor pasó toda la noche orando y luego llamó a 12 para que fueran apóstoles. Llamó a 12 personas a los que iban a ser apóstoles. ¿Usted me está escuchando? 12 personas que iban a ser apóstoles. Luego, las Escrituras nos dicen allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 1, donde nos habla algo que es poderoso. Dice en el capítulo 1, versículo 2, leemos en el nombre de Jesucristo y dice: hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas indubitables que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. En el capítulo 21 del libro de Juan, gloria a Dios, 20, del libro de Juan,
Dice en el capítulo 20, verso 21, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no perdonan esos pecados, no son perdonados. Quiero que haga una visión conmigo. Vaya una visión conmigo. Vemos el momento, leíamos el momento en que el Señor dice que a sus apóstoles le dio instrucciones por el Espíritu Santo y les habló del reino. Mientras Él caminó con los discípulos, Él habló que el reino se había acercado, pero jamás le habló otro tema que no sea ese. Cuando llegó el momento, por el Espíritu Santo les reveló el reino. Y luego dice en el capítulo 1, verso 8, dice, 7, perdón, y le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en lugares más lejanos de la tierra. Quiero que presten atención a esto porque estamos recién introduciendo el tema. ¿Cómo fue la elección de los apóstoles? Leíamos que Jesús pasó toda la noche orando, y a través de eso llamó a los que iban a ser apóstoles. Le iban a ser apóstoles. La palabra apóstol del griego significa un emisario, un enviado, como si fuera un embajador, Alguien que es destinado con un mandato específico, con una visión divina, para hacer una obra que Dios quiere que se haga. No está hablando de un grupo de personas predicando el Evangelio, está hablando de una persona con una autoridad para hacer algo que Dios le determinó. Entonces, en primer lugar, para ser apóstol no se necesita tener muchas iglesias. Para ser apóstol no significa tener mucho dinero. Para ser apóstol no significa tener mucha teología, No. Para ser apóstol hay que ser enviado por Dios. ¿Me está entendiendo? Para ser apóstol hay que ser enviado por Dios. Entonces, estamos diciendo que un apóstol tiene una comisión específica. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 3 dice, la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles y los que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él, lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre, por medio de los apóstoles. En la versión Reina Valera dice que Cristo nos ha dado su gracia y el apostolado. Cuando Pablo está escribiendo, a quien se le adjudica el libro de los Romanos, cuando Pablo está escribiendo, está hablando de él ser apóstol. Ya Pablo era un apóstol escogido. La pregunta que yo me hago es, ¿quién levantó a Pablo como apóstol? Usted me va a decir el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esto? En el capítulo 13 del libro de los Hechos.
En el capítulo 13 del libro de los Hechos leemos lo siguiente. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen, escuche, a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial, comisión especial, emisario especial, para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Los enviaron quiénes? Los discípulos. ¿Por orden de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos que Jesús le dice a sus discípulos, después de haber estado orando toda la noche, ¿no? Dice, les dijo que iban a ser apóstoles, que serían apóstoles. No le dijo que ya eran, sino que iban a ser. Y cuando leemos en Juan 20, 21, vemos que el Señor le habla a los discípulos y dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Pero les dijo por el Espíritu mismo, en Hechos 1, que recibirían poder recién cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces, nosotros, llevando la palabra desde la contención espiritual, ir razonando a través del Espíritu Santo, nos encontramos que Jesús escogió a 12, pero fue el Espíritu Santo quien los empoderó para que fueran apóstoles. Porque es el Espíritu Santo el que comisiona. Así como el mismo Espíritu fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu el que te da el ministerio, el poder, porque sin el Espíritu Santo usted no tiene ni ministerio, ni poder, ni dones, ni nada. Porque solamente es por la voluntad del Padre que usted gana esa voluntad a través del sacrificio de Jesucristo. Gana la voluntad del Padre, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que comisiona, es el que te da el apostolado. Entonces esto derriba por tierra el argumento de muchos religiosos, de muchos almáticos, humanistas, que leen la Biblia y la interpretan como a ellos les parece, que dicen que solamente hay 12 apóstoles y no hay más. Eso es mentira. Que hay 12 representantes, entre comillas, por lo que se dice, de los 12 apóstoles, bueno, yo puedo aceptarlo. Los 24 ancianos dicen, a mí no me ha sido revelado, que son los representativos de las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles son 24. Pero eso dicen, yo no tengo la revelación de eso, no puedo hablar de eso. ¿Usted me entiende? Entonces, yo lo que tengo que entender es lo siguiente. Si yo tengo que hablar de una revelación acerca de los 24 ancianos, a mí lo primero que viene a mi corazón, los 24 ancianos como que se rinden ante el que está en el trono, pero como si fueran el tiempo, como si representaran al tiempo. Pero eso es algo que Dios pone en mi corazón y todavía lo comparto para que usted entienda lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a seguir con el tema este. Ahora, no fue solamente Pablo al que el Espíritu envió, también estaba Bernabé. Y si Pablo fue apóstol, Bernabé también, porque era enviado. Entonces ahí ya tenemos 2 apóstoles más que no están registrados. Luego oímos de un tal Silas, profeta de Dios, que también lo envió Dios y también era un apóstol de Jesucristo.
Y luego vamos a leer a muchos que han sido enviados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Un tal Ananías, que fue el que oró por Saulo, fue enviado por el Espíritu Santo, un emisario del Espíritu Santo, para que orara por el Saulo, para que Saulo recibiera la vista, la visión. Un apóstol. Porque apóstol no tiene que ver con la cantidad de iglesias que tú tengas. Vuelvo y reitero, no tiene que ver con tu economía, con que eres un hombre rico, no, eso no tiene nada. Tiene que ver con que Dios te escogió y te comisionó para una obra. Por ejemplo, el hermano que partió, Timi Joshua, él era un apóstol. ¿Por qué? Porque él fue comisionado a África para hacer lo que hizo. Para hacer lo que hizo. Encontramos hombres como Gigi Ávila, como Carlos Anacondia, hombres que tuvieron un llamado específico. ¿Para qué? Para evangelizar la tierra. Billy Graham y tantos hombres de Dios que marcaron un tiempo, que se posesionaron en un lugar porque tenían un mandato de parte de Dios. Eso te catapulta como apóstol, porque nosotros leemos lo que dice en el libro, y vamos al libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 11, y nosotros nos quedamos con eso. El libro a los Efesios se le adjudica a Pablo. Hay algo que usted tiene que tener muy en cuenta, mi amado hermano, y es que nosotros tenemos que entender que siempre seremos influenciados por cuanto poseemos como persona 3 estados característicos que nos determinan como tal. Por ejemplo, esto es carne, es un cuerpo que tiene carne, es carne. Espiritualmente, carnal significa natural, de la tierra. Tenemos alma, en la cual se almacenan los sentimientos, las emociones, la razón. Y tenemos un espíritu el cual nos permite estar vivo. Sin el espíritu en nosotros, no estaríamos vivos, no seríamos parte de esa vivencia. Entonces, tenemos influencia espiritual por cuanto tenemos un espíritu. Tenemos una influencia terrenal por cuanto somos carne. Y tenemos una influencia almática por cuanto es sentimental. Si a eso le añadimos la influencia demoníaca que siempre nos quiere destruir y la voz del Espíritu Santo que nos está hablando continuamente, hay que usar discernimiento para entrar en una relación perfecta. La Biblia dice allí, y marque el 4 y vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, para que podamos entender esto. Versículo 28, 29 y 30. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haber elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ponerte en una relación correcta
¿Qué significa ponerte en una relación correcta? Alinearte a Dios. Alinearte a Dios. Estar en una dirección correcta a través de la justicia, la verdad y la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú estás en esa condición, la revelación del Espíritu viene. Pero tenemos que, como dije al principio, entender que vamos a ser influenciados. El ser humano es influenciado por su cultura, por la tradición, por las costumbres, por los métodos, modos. Somos influenciados. ¿Por qué? Porque siempre le dejamos un dejo humano. Viene la palabra perfecta sobre un vaso de barro, pero si el vaso de barro no está totalmente cocido como tiene que estar, siempre tendrá poritos que van a sacar y van a quitar la impureza del agua que entre a esa vasija. Lo mismo ocurre con nosotros, la palabra es pura, pero nosotros somos una vasija que a veces no estamos totalmente. Es más, creo que no hay nadie que esté totalmente bien cocido y siempre tiene algo y le pone algo de... Y ese algo que ponemos de nosotros tiene que ver con cultura, con, como te dije, con tradición y demás cosas. Entonces, el apóstol Pablo no escapó de eso. Entonces el apóstol Pablo hace una mención, solamente que el que adapta la Biblia es el que interpreta y la adapta conforme su interpretación. Y muchas veces la interpretación no es correcta y eso desvía la relación de la palabra rema con el ser humano. Entonces, el apóstol Pablo dice en el capítulo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Él los pone a todos en el mismo, y entonces toda la iglesia entendió que los 5 eran ministerios, y como eran ministerios, hay 5 ministerios, por tanto hablamos del ministerio quíntuple, lo cual no es correcto. ¿Y por qué? Vamos a eso. Porque en el original, en el escrito original, dice que el Señor escogió y dio a la iglesia, escuche esto, emisarios, profetas, los que traen las buenas noticias, evangelistas, los que pastorean y los que enseñan. Eso dice el original. Cuando se adaptó, en vez de adaptarlo como estaba, se dejó la palabra griega y solamente se la convirtió en la palabra castellana, apóstol. Pero es la palabra incorrecta, porque no está diciendo apóstol, está diciendo emisario. Como no entendemos esto, porque nosotros nos arraigamos a lo que nos enseñaron nuestros pastores, y yo siempre digo, y si tu pastor se equivocó, tú también, por no prestar atención y buscar en oración y en revelación de la palabra, para que te sea mostrado cuál sea el fruto poderoso de esta rema. Porque cuando yo entiendo que ministerialmente Dios solamente tiene 4 oficinas, profeta, evangelista, pastor y maestro, y una comisión, la comisión puede tocar a cada uno de los ministerios. Quiere decir que Dios te llama como por ejemplo en Antioquía, capítulo 13 de Hechos. Había allí profetas y maestros. Pablo era un maestro, enseñaba la palabra. Bernabé era un profeta. Los llamó y los envió. Los comisionó como apóstoles. Dentro de los 12 escogidos, sacando a Judas, los 11 restantes, había maestros, había profetas. Juan era profeta, Pedro era profeta. Había gente muy con cada uno, pero ¿qué pasaba? Que no había el conocimiento.
que luego es revelado por el Espíritu Santo, porque acá está el asunto. Cuando nosotros leemos la iglesia es la iglesia del Espíritu. El libro de los Hechos nos comienza a relatar la iglesia del Espíritu. El título es Los Hechos de los Apóstoles, lo cual tendría que haberse llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Porque si usted lee el contexto del libro, se va a encontrar que es el Espíritu Santo gobernando a los enviados emisarios para la obra. Ahora me encanta lo que dice en el capítulo 4, verso 12 de Efesios. Dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los ministerios, las comisiones, no están para edificar el cuerpo de Cristo, están para, como dice acá, preparar al cuerpo de Cristo. Para preparar, es lo que estoy haciendo yo ahora, preparando a través de la enseñanza, preparando tu vida para el ministerio, preparando para que tú seas un edificador. Mañana tú vas a preparar a otro para que sea el edificador, porque la edificación es algo continuo, constante. Si se mueve una célula, Dios tiene el poder para revivir otra célula en su lugar. ¿Para qué? Para que el cuerpo no muera. En Cristo Jesús, cuando, entre comillas, muere un miembro del cuerpo, otro nace para continuar la obra del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Usted que no cree que haya apóstoles hoy, emisarios, enviados? ¿Usted ya cree que ya llegó a la plenitud de Cristo? ¿Que usted igual que Él, que ya lo alcanzó? Por eso dice que ya no hay. Porque acá dice que hasta que no seamos así, siempre seguirán habiendo apóstoles, enviados, emisarios, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que están, ¿qué es lo que están haciendo? Preparando al cuerpo, preparando a la iglesia. Entonces, la pregunta, ¿hay apóstoles hoy? Claro que sí, porque no hemos alcanzado como iglesia, primero, la unidad de la fe. Eso está lejísimo. Segundo, la estatura del varón perfecto que es Cristo. No la hemos alcanzado. Entonces continúa teniendo validez este verso, porque esto va a ser hasta el día en que nos encontremos con Cristo. ¿Me está entendiendo? Hasta que nos encontremos con Cristo, seguiremos manifestando que van a seguir habiendo hombres enviados por Dios, emisarios, profetas, pastores, maestros, evangelistas, porque necesitamos entender lo que es la palabra de Dios. Voy a ver en tiempo en que vamos, mi hermano, permiso. Bien, escúcheme. Entonces, estamos diciendo, ahora yo quiero que usted venga conmigo y vamos a leer todo el capítulo 4, o sea, vamos a leer algunos versos del capítulo 4 desde el verso 1. Miren lo que dice. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado al que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense en las faltas por amor, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, escuche esto, un solo Espíritu, escuche, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive en medio de todos. No obstante,
Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Usted está entendiendo? Yo le voy a hacer una pregunta, sacando un poquito el tema para que usted vea lo que significa una revelación y lo que significa un pensamiento o una teoría. La ciencia está buscando para decir, no estamos solos en el universo. Habla de los ovnis, platos voladores, extraterrestres, o sea, gente que no es de la Tierra. Pero yo pregunto esto, ¿la iglesia qué dice al respecto? No, eso es diabólico, eso es del diablo, así dicen. Cuando yo leo las Escrituras, yo me encuentro en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, cuando Ezequiel tiene ese encuentro con los 4 seres vivientes. Y Ezequiel dice que estos seres vivientes, junto a ellos tenían 4 ruedas. Presta atención a esto. Tenían 4 ruedas. Y hace una descripción de las ruedas, lo cual si usted analiza fríamente se da cuenta que está hablando de un plato volador. Léalo. Un aro como el otro aro. ¿Cómo se ve de abajo? Como si fueran 2 aros, uno metido dentro de otro. Lleno de ojos, luces alrededor. Yo me impacta, ¿sabe lo que me impacta a mí? Que en las pirámides de Egipto, que datan de más de 5.000 años, hay dibujo de ovnis, de platos voladores, con la descripción que Ezequiel hace. En una oportunidad me encontraba con un amigo y él no era creyente. Estábamos hablando, él tenía un negocio donde arreglaba bicicletas, ciclas para algunos, bicicletas para otros. Arreglaba y estábamos conversando y me dice, te voy a contar algo que no le he contado a nadie, me dice. Hace algunos años yo me encontraba en el campo, trabajando en el campo con mi papá ese, cuando de pronto mi papá estaba dentro de la casa y yo estaba afuera y los perros ladraban, toreaban hacia un lugar, hacia donde había una laguna pero desesperados hacia ese lugar. Entonces yo comencé a mirar a ver por qué toreaban tanto hacia la laguna, porque estábamos arriba, veíamos la laguna allá abajo. Y agarro, me subo en un rinconero de alambre que se usa para separación allí en Argentina, en los campos. Y sube más alto para mirar y de pronto ve que dentro de la laguna sale un ovni, un plato volador. Cuando lo vio le pegó el grito a su papá. Y cuando él gritó, el ovni, que se encontraba más o menos a unos 1000 metros, estaba la laguna, en un segundo se posicionó a 100 metros donde estaba él. Un poquito más alto de lo que da el molino, tiene 5 metros, un poco más arriba estaba este ovni. Y se vino acercando hacia él. Y salió su papá, los dos quedaron así como petrificados. Él estaba parado en la puerta de entrada, pero afuera. Y atrás de él, pero adentro de la puerta de entrada, él tenía una carabina calibre 22. Y él pensaba en la carabina porque eso se venía acercando. Y se puso, dice él, a unos 6 metros de donde estaba él, con su papá. Estaba lleno de luces. Dice que él lo único que oía era un zumbido como un...
Es lo único que oía. Cuando él pensó en agarrar la carabina y dispararle, automáticamente una luz, me dice, yo digo, para, una luz bien blanca, le digo, bien blanca. Sí, me dice. ¿Y te quemaba la luz? Sí, me dice. Ah, ok. Y dice que lo inmovilizó y no pudo moverse, estuvo, no sabe el tiempo que estuvo así, hasta que luego se fue la luz, ese ovni se fue yendo despacito como a unos 100 metros donde se había estado primero, antes, o sea, de la laguna vino y se puso a 100 metros, bueno, a ese lugar volvió otra vez, y cuando estuvo ahí, dice que para arriba desapareció. Y le dice, y desde ese día, cada vez que un ovni va a pasar por acá yo lo presiento, yo presiento que está cerca. Me dice, yo estaba, dice, acá adentro, dice, estaba con otro amigo, estábamos acá un día y la luz hizo así como un, se apagó y se prendió así varias veces. Y entonces dice que él le dice al amigo, ese es un ovni. Y salieron todos afuera y verdaderamente iba pasando el ovni por arriba. Entonces, ¿por qué? Porque lo que Dios relata en el libro de Ezequiel es algo que nosotros muchas veces no hemos entendido. Cuando habla, por ejemplo, del Espíritu, de los 7 aspectos del Espíritu, la palabra aspecto es una palabra que denota una figura, una forma de ver. Pero ver para quién? Para nosotros. Una forma en que el Espíritu se presenta delante nuestro y el aspecto con el que se presenta. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo le diría que los ovnis no son del diablo, mi amigo. Si usted me pregunta a mí, yo le diría que hay seres de otro... Sí, señor, hay muchos. Así como la tierra, toda la eternidad está llena. Por eso dice la palabra de Dios, que aquel que descendió a las profundidades de la tierra, luego ascendió sobre los cielos. La pregunta es, ¿para qué necesitaba ascender sobre los cielos? Recordemos que Cristo es la palabra. ¿Para qué? Para llenarlo todo, para tener todo bajo el control de la autoridad y justicia de Dios por la ley gravitacional, por la ley establecida, por la ley matemática con que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas con una ley matemática. Por eso Dios me dijo que Él era fractal, que su palabra es fractal, que significa que no importa el tamaño, la longitud, no importa nada. En el espacio en que se encuentre significa lo mismo y tiene el mismo valor. Así es Dios, así es la palabra de Dios. Y todo lo llena Dios. Todo lo llena Dios. Todo está guardado por Dios. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Cuál es potencia de los cielos? Si usted ve un ovni, es una potencia del cielo. Ahora, significa que Cristo, así como viene a levantar a los que han creído en la tierra, también estará levantando en diferentes lugares multidimensionarios, porque yo creo que debe haber millones. Esto acá sí aplico a lo que yo he entendido cuando Dios me elevó en espíritu y me llevó a la eternidad. Entonces, ¿hay otros seres que alaban a Cristo? Claro que sí. Porque Cristo es la palabra viva. Cuando usted lee el Apocalipsis, se encuentra que habla de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, del Cordero como inmolado lleno de ojos, que habla, y ya entendemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque allí Él, por eso dice, y
su sacrificio, el Cordero Santo, es adorado junto con el que está en el trono, lleno de ojos. Escúcheme esto. Pero me llama la atención el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios se están presentando delante de Dios, y entre ellos viene Satanás, el diablo. Cuando está viniendo, dice que Dios le pregunta a Satanás: ¿y tú de dónde vienes? Si usted le pregunta algo, ¿tú de dónde vienes?, es porque usted está diciendo que los otros vienen de otro lado. Eran los hijos de Dios. ¿Qué estaban haciendo en otro lado? El diablo le dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. De rodearla y andar por ella. Entonces, ¿y los otros? ¿De dónde venían los hijos de Dios? Porque recordemos que dice que los ángeles caídos son hijos de Dios aunque estén caídos. Hola. Y cuando ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con las mujeres humanas, nacieron los primeros gigantes guerreros que luego fueron llamados dioses. Pero los otros hijos de Dios, ¿de dónde venían? De otros mundos, para hacer la obra de Dios en otros mundos, así como nosotros tenemos a los ángeles y arcángeles que hacen la obra de Dios con nosotros aquí en la tierra. Pero esto es para gente de fe, esto es para gente que tiene la mente abierta a la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que dice: yo conozco a Dios, y no conoce a Dios. Hay gente que dice: yo conozco al Espíritu Santo, y no tiene ni idea quién es el Espíritu Santo, pero le gusta opinar y le gusta hablar. Yo he visto con mis ojos naturales y con mis ojos del Espíritu, he visto la manifestación del Espíritu Santo. En varias oportunidades he visto mi cuerpo arder en llamas azules. He visto la manifestación del Espíritu en mi vida a través de la voz del Espíritu hablándome cosas, entre comillas, todo lo de Dios es grande, pero pequeñas a la mente humana y grandes a la mente humana. He visto cuando el Espíritu ha defendido a una persona de que se va accidentado, he visto cómo se manifiesta una luz azul como de mercurio cubriendo al que va a estar dañado, y ese es el Espíritu Santo. He oído la voz del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando por hablar, no me interesa hablar por hablar, porque yo todos los días, palmo a palmo, peleo mi salvación, aunque soy un hombre pecador. Todos los días busco hacer la voluntad de mi Padre. Esto que yo hablo, la gente natural la va a criticar. Hay gente de la iglesia que son de doble ánimo que también me van a criticar. Hay gente que es almática, que asiste a una iglesia humanista con pensamientos humanos, me va a criticar, de la iglesia. Líderes, pastores, apóstoles, profetas, maestros, llámenle, me van a criticar. Porque la persona, el ser humano, lo que no se le reveló a él lo critica porque no lo entiende. Todo lo que no se te revela lo criticas porque no lo entiendes. Pero el hombre de Dios, el hombre que es espiritual, va a entender esta palabra, la va a recibir y va a ser edificado. Y con uno que reciba ya es suficiente este mensaje. Entonces, amados hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Y los apóstoles hoy. La Biblia dice que la revelación viene sobre los apóstoles y profetas como fundamento para la iglesia. No los apóstoles y profetas fundamentos, sino la revelación que ellos reciben es el fundamento de la iglesia. Porque el fundamento, la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, es la revelación de la palabra, la revelación de Jesucristo. Lo que dice en el libro de Apocalipsis. Para terminar, vamos
a ver esto. Apocalipsis 1 dice así, verso 7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Sea la gloria para Él, sea la alabanza para nuestro Señor. Damos gracias por esta palabra. Alabamos a Dios por su rema, por su revelación. ¿Hay apóstoles hoy? Claro que sí. Mientras haya una revelación, habrá un apóstol para recibirla. Hola. Mientras haya una revelación, habrá un profeta para recibirlo. Mientras Dios siga vivo, sigue hablando a los hombres y sigue trayendo revelación a la iglesia a través de apóstoles y profetas. Por tanto, consecuente, siguen habiendo apóstoles y profetas. Que Dios lo bendiga grandemente, que Dios lo abrace en la paz de Dios. Hoy no se ha conectado nadie y yo pienso que es porque Dios quiere que esta palabra sea nítida, que nadie interrumpa. Así que recíbala en el nombre de Jesucristo desde Cali, Colombia, su servidor, el obispo Hugo Urquiza, profeta y apóstol del Señor. Bendiciones.